Estamos en una serie de estudios sobre los beneficios de Dios y hoy vamos a ver el cuarto beneficio que menciona el salmista ahí en Salmo 103. Y le voy a animar que usted tome notas, escriba estos pasajes, escriba algunas de las cosas que voy a compartir con usted, porque creo que hoy el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que significa ser coronados de parte de Dios. Y yo no sé si usted sabía esto, pero el día que usted le rindió su vida a Jesús, usted fue coronado o coronada. Ese es uno de los beneficios. Son los beneficios de caminar con Dios, los beneficios de acercarse a Dios, los beneficios de unirse al plan de Dios para nuestra vida. Y el salmista ahí los menciona en Salmo 103, empezando en el versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor sabe que nosotros somos dados a olvidar. Fácilmente nos olvidamos. Y aquí el salmista le dice a su alma, que es su voluntad, sus emociones y sus pensamientos: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Ahí están los primeros dos. Y luego el tercero lo vimos la semana pasada. El que rescata del hoyo tu vida. Y hoy veremos el que te corona de favores y misericordias. Este es Dios. Dios te corona de favores y misericordia. Usted fue coronado de favores y misericordias. Yo fui coronado de favores y misericordias el día que me acerqué al Señor. Y vamos a ver qué significa todo eso. Y el próximo domingo veremos el último beneficio, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué significa esta cuestión de una corona divina? Y es divina porque es Dios quien nos corona. Y Dios es divino. Él es santo. Entonces esa corona no es una corona terrenal, no es una corona como las que se usan para coronar personas en esta tierra. Esta es una corona espiritual, una corona divina que Dios ha puesto sobre nosotros. Diga a la persona que está a su lado: me gusta tu corona. Ya que Dios nos corona y Dios es divino, ¿qué es una corona divina? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios nos corona? Bueno, todo a través de la Biblia, la corona significa autoridad. Y Jesús caminó en autoridad cuando estuvo aquí. La Biblia nos habla de que Dios nos ha dado autoridad. Ahora, Jesús caminó en autoridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dicen: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba como alguien con autoridad. Y estas palabras están al final del Sermón del Monte. La gente nunca había visto a alguien predicar, enseñar con tanta autoridad. Nunca había visto las personas en ese tiempo ver a alguien que vivía, que caminaba con la autoridad con la cual caminaba Jesús. Pero ¿de dónde consiguió Jesús su autoridad? Bueno, algunos dirían, claro, como Él es Dios, es la segunda persona de la Divina Trinidad, como Él es Dios,
Seguro por eso tenía esa autoridad. Pero quiero que usted entienda este principio, queridos hermanos, que toda autoridad es delegada. Toda autoridad es dada con la excepción de la autoridad de Dios, de la autoridad del Padre. El Padre Celestial tiene autoridad absoluta. Después de Dios, después del Padre, toda otra autoridad es autoridad delegada. Y yo creo que es muy apropiado que hoy estemos celebrando a papá y estemos viendo este asunto de coronas divinas, de la autoridad divina que Dios nos ha dado. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego sigue hablando y da lo que conocemos como la gran comisión. Porque toda autoridad me es dada, porque toda potestad me es dada en el cielo y aquí en la tierra. Les doy a ustedes la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros podemos predicar, podemos ir como misioneros, podemos plantar iglesias, podemos abrir células, círculos de amistad, podemos extender ministerios y las redes y todo lo que estamos haciendo para que la gente conozca a Jesús. Todo eso es posible porque el Padre le ha dado a Jesús toda autoridad. Entonces Jesús tiene autoridad porque recibió autoridad del Padre. Toda autoridad delegada. Un pasaje más en Juan capítulo 13, versículo 3. Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y luego sigue hablando el apóstol Juan y empieza a relatar, no lo vamos a leer todo, pero empieza a relatar cuando Jesús toma una toalla, la amarra, agarra una vasija con agua y se arrodilla a los pies de sus discípulos y empieza a lavar los pies. Antes de que él lavara los pies está este pasaje que acabamos de leer. Está este pasaje: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Cómo pudo Jesús, el creador del universo, lavar los pies de sus discípulos? Bueno, aquí nos dice: porque él sabía que el Padre le había dado toda autoridad y todas las cosas. Todo había estado colocado en sus manos. Ahora quiero decirle que la autoridad también, la autoridad es delegada, la autoridad se entrega, pero la autoridad también se pierde y la autoridad también se quita. Usted puede perder la autoridad que tiene y a usted le pueden quitar la autoridad que tiene. Porque la autoridad, nunca somos dueños de la autoridad. Como es delegada, el dueño de la autoridad es Dios. Y nos delega, nos da autoridad. Ahora, la autoridad únicamente viene de Dios. Y como le dije, usted la puede perder o se le puede quitar. Ahora, yo entiendo, queridos hermanos, la diferencia entre una posición y autoridad. A lo mejor usted tiene una posición, un título, pero eso no significa que usted tiene autoridad. A lo mejor esa posición viene con ciertas cosas que parecerían autoridad, pero en realidad es responsabilidad. La posición y los títulos vienen con responsabilidad, no necesariamente con autoridad. Lo ideal es tener a alguien con una posición y un título y la autoridad, pero la autoridad viene de Dios.
Es Dios quien nos da esa autoridad. Y yo conozco a muchas personas que tienen una posición pero no tienen autoridad. La única forma en que pueden ejercer su posición es imponiéndose, es obligando y hasta cierto punto maltratando, humillando a la gente a quien ellos tienen responsabilidad porque no tienen la autoridad. Jesús sabía que Él tenía toda autoridad. Y la autoridad no viene por la forma en que usted habla. La autoridad no viene como usted camina o como usted conduce su vida. La autoridad para mí como pastor no viene dependiendo de cuántos gritos puedo pegar en un mensaje. La autoridad no es cómo hablas, cómo caminas, cómo te conduces. Jesús caminó como un cordero. Como un cordero. Él es el pastor, pero antes de que Él sea pastor, Él fue el cordero de Dios y dio su vida por nosotros. Él caminó en este mundo no como un sabelotodo y tenía toda autoridad. Y no vivió en esta vida como el que todo lo sabe y el que todo manda y el que nadie lo puede cuestionar. No, Él vivió y caminó con humildad, como un cordero. Entonces la autoridad no es a cuántos mandás o cuántos gritás. Y nosotros hoy especialmente, queridos padres, debemos de entender esto para no ser unos patanes en casa, para ser hombres de Dios, sacerdotes del hogar con la autoridad de Dios, para vivir humildemente. Jesús caminó con gran autoridad. Y la verdad es que muchas veces ponemos el énfasis en que Él nos ha coronado con autoridad y olvidamos que Jesús caminó en favor y misericordia. Caminó en favor y misericordia. Entonces, ¿qué es una corona divina? Simplemente y sencillamente es autoridad. Entonces, número 2. Ya entendemos entonces que la corona divina es autoridad, pero ¿por qué somos coronados? ¿Por qué el día que usted le rindió su vida a Jesús, por qué Dios le coronó? ¿Qué es esa corona? ¿Para qué es? ¿Por qué somos coronados? Bueno, le voy a decir la respuesta y luego le voy a demostrar el pasaje. La razón que usted y yo hemos sido coronados es para reinar en esta vida sobre el pecado y la muerte. Usted y yo hemos sido coronados en esta vida para reinar, esa es la autoridad. Para reinar sobre el pecado y la muerte. No que usted es el rey del pecado, no que usted es el rey de la muerte, sino que usted va a reinar, va a tener autoridad, va a gobernar la muerte y el pecado, no lo van a dominar a usted. Eso es lo que esto significa. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó, ¿qué reinó? El pecado. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado reinó para muerte, vas a reinar en gracia para vida.
Lo que Romanos 5 nos está diciendo es que el pecado, antes de conocer a Dios, el pecado y la muerte reinaron sobre nosotros. Pero dejó de reinar el pecado y la muerte sobre nuestra vida cuando llegó la gracia. Cuando la gracia llegó a nuestra vida, entonces ahora reina la gracia. Romanos 5, 17. Le leí el versículo 21 anteriormente. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Lo tiene? Quiero que usted lo vea con sus propios ojos, en su propia Biblia. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, el pecado de Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Eso es aquí, esto es ahora, eso no se refiere al cielo, se refiere ahorita. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cómo reinas en esta vida? No lo haces haciendo cierta tarea o cierta cosa, lo haces recibiendo la abundancia, gracia y el don de justicia. Usted reina. Ahora, usted reina sobre el pecado, sobre la muerte. Y usted reina no porque usted hizo algo para reinar. Usted reina porque ha recibido la abundante gracia o la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Sabe, queridos hermanos? Escúcheme. Yo necesito abundante gracia. Yo necesito todos los días la abundancia de gracia. Me sorprendo al hablar y conocer a muchos creyentes, muchos cristianos, que no creen que necesitan abundancia de gracia. Creen que necesitan algo de gracia, pero no abundancia de gracia. El día que se rindieron a Jesús, sabían que necesitaban abundancia de gracia. Sabían que dependían completamente de Dios porque eran pecadores, porque estaban lejos de Dios y se estaban acercando a Dios, y al acercarse a Dios sabían que dependían de la abundancia de gracia de Dios para que fueran salvos. Pero ahora que son salvos, ahora que ya han crecido un poco en su fe, en el caminar con Dios, ahora que ya son líderes en la iglesia, ahora que ya están a lo mejor llevando la coordinación de alguna área, de algún ministerio, de algún trabajo, ya no es tan necesario la abundancia de gracia. Con un poquito de gracia estamos bien, porque ya conocemos los libros de la Biblia, ya conocemos dónde están los pasajes, ya hemos pasado la escuela Mis Primeros Pasos, ya fuimos al retiro de liberación, ya fuimos a la escuela de liderazgo, ya fuimos al retiro de empoderamiento y ya nos hemos graduado con nuestro certificado de que somos líderes. Entonces no necesitamos la abundancia de gracia. Necesitamos gracia, pero no la abundancia. Qué terrible es pensar así. Y hay muchos que piensan así. Usted y yo, cada mañana al despertar, necesitamos una nueva y fresca abundancia de gracia. Abundancia de gracia de parte de Dios. Abundancia de gracia en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, con nuestras finanzas.
La abundancia de gracia que usted necesita en sus finanzas no es solo cuando usted está desempleado. También cuando usted tiene un buen trabajo y le pagan muy bien, usted también necesita una abundancia de gracia para saber manejar eso. Qué terrible es. Ahora, no lo decimos. No se lo decimos a nuestro prójimo: yo ya no necesito tanta gracia. No lo decimos, pero así actuamos. Cuando recién conocimos a Jesús, necesitamos tanta abundancia de gracia que cada reunión que teníamos en la iglesia, ahí estábamos porque queríamos más de Dios. Y ahora, a lo mejor cada 15 días. No me vean tan serios. A lo mejor con que llegue una vez al mes. El otro día saludé a alguien y le dije: Dios te bendiga. Dice: mira, yo ya tengo tiempo de no verte en la iglesia. Quería saber si estabas bien y si te estás congregando en otro lugar. Me dice: no, pastor, ¿qué va? Yo sigo siendo miembro de la iglesia. Es que no te he visto. Sí, es que tengo como 3 meses de no llegar. Seguro le falta gracia. Yo necesito tanta abundancia de gracia todos los días, que todos los días yo dependo 100% completamente de Él. Y que Dios me guarde, que llegue a un punto en que yo ya diga: no necesito leer la Biblia tanto, no necesito orar tanto, no necesito buscar a Dios tanto, no necesito tanta de su gracia. Sí necesito algo, pero no la abundancia de gracia. Que Dios nos ayude. Es la abundancia de gracia y el don de justicia. El don de justicia. El don de justicia tiene que ver con el estar justificados ante Dios. La única forma, queridos hermanos, que podemos ser justos y estar justificados ante Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Es la única forma. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5. El domingo pasado estuvimos viendo el don de que Él es el que rescata del hoyo mi vida. Y hablamos de la redención y lo que significa ser redimidos, lo que significa la redención de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5 estuvimos viendo el versículo 9. Quiero que lo lea conmigo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ya ve que es Jesús el que nos da el don de justicia. Él es el que nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso lo vimos la semana pasada. Pero observe el siguiente versículo. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho reyes y sacerdotes. No es que nos harás. Nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos. El rey reina y el sacerdote conecta a la gente con Dios. ¿Por qué me ha hecho a mí rey y sacerdote? ¿Por qué le ha hecho a usted rey y sacerdote? Para que usted reine sobre el pecado y la muerte en esta vida, como ya se lo demostré. Entonces usted, el pecado no reina sobre usted, la muerte no reina sobre usted. Como hijo de Dios, como hija de Dios, Dios lo ha hecho a usted rey para reinar sobre el pecado y la muerte a través de la abundancia de gracia y el don de justicia. Y lo ha hecho sacerdote para conectar a la gente con Dios.
Ajá. Eso significa que usted es sacerdote. 2 o 3 de ustedes lo creen. Los demás no lo creen. ¿Y sabe por qué no lo cree? Porque a lo mejor usted nunca había escuchado esto o visto esto. Por eso le dije, con su Biblia en mano, quiero que usted vea. Esto es lo que significa que Dios los ha coronado. No te olvides, alma mía, le dice el salmista a su propia alma. No te olvides de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. Entonces somos reyes para reinar sobre el pecado y la muerte. Y somos sacerdotes para ayudarles a otros a también reinar sobre el pecado y la muerte. Por eso el 1 más 1. Por eso creemos en alcanzar a personas para Cristo, no para ganarlos a una religión. Jesús no vino a instalar una religión. Él quiere una relación personal. Y cuando usted le entrega su vida a Jesús, Dios dice: voy a poner esta corona sobre ti, te voy a dar autoridad sobre la muerte y el pecado, y te voy a hacer rey para que reines sobre la muerte y el pecado, y te voy a hacer sacerdote para que le ayudes a otros también a traerlos a que también reinen sobre el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué está haciendo usted para ayudarle a otros a reinar sobre el pecado y la muerte? Hemos sido coronados para reinar sobre el pecado y la muerte a través de la abundante gracia y el don de justicia. Pero ¿con qué hemos sido coronados? ¿Con qué? ¿Con qué fue lo que Dios nos coronó? Creo que muchas veces hacemos más énfasis en el hecho de que fuimos coronados que en el con qué. ¿Con qué nos coronó el Señor? Bueno, la última parte del versículo 4 de Salmo 103 nos dice: el que te corona de favores y misericordia, o de gracia y misericordia. Por eso este es el año de la gracia y misericordia de Dios para nuestra iglesia. La tradición del lenguaje actual dice: me llenó de amor y de ternura. La versión nueva, traducción viviente, dice: me corona de amor y tiernas misericordias. Esta palabra coronar también tiene el significado en el hebreo como rodear. El coronar también tiene que ver con rodear. Me rodea de favor y misericordia. Entonces yo vengo para acá, acá está el favor y misericordia. Yo voy para acá, acá está el favor y la misericordia. Voy allá, allá está el favor y la misericordia. ¿Por qué? Porque Él me rodea. Él me rodea de su favor y su misericordia. Queridos hermanos, nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es famoso por su misericordia. Lo que le caracteriza a nuestro Dios es que es misericordioso. Él es famoso por su misericordia. Él ama misericordia. Escuche lo que dice Mateo capítulo 9 versículos 10 al 13. Dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a los discípulos. Y mire el versículo 12. Al oír esto, Jesús oye todo. Les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Y en mi Biblia yo tengo subrayado este versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan lo que significa ser misericordioso. Aprendan lo que significa ser coronado con misericordia. Y el problema que tenemos hoy en día es que igual que los escribas, igual que los fariseos, igual que los religiosos de ese tiempo, los religiosos de hoy en día, y no me refiero a pastores necesariamente, aunque también, pero gente religiosa, no sabe lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan. Vayan y estudien esto, dice Jesús. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es Jesús hablando. Este es Jesús hablando. Quiero que usted sepa esto. Quiero que usted al salir de aquí hoy, usted sepa que usted ha sido coronado de favor y misericordia. Usted ha sido coronado de gracia y de misericordia. Queridos hermanos, nosotros debemos de ser las personas más misericordiosas en el planeta Tierra. Qué feo, qué feo, qué feo cuando un cristiano no ejerce misericordia. Y yo conozco un montón así. Los que más misericordia deben de extenderle a otros somos nosotros, porque hemos experimentado la misericordia, hemos sido coronados con misericordia. Y conozco a tanta gente tan crítica, tan señaladora. Los más misericordiosos sobre el planeta Tierra debemos de ser nosotros los creyentes. Dios es tan misericordioso que aún su trono se llama el trono de gracia. Es tan misericordioso que a su trono le pone nombre trono de gracia. Es tan misericordioso que del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés: vas a diseñar el arca de pactos que simboliza mi presencia, vas a diseñarlo de tal forma, le dice, y luego la tapadera la vas a hacer de tal forma, y esa tapadera será llamada el asiento o el trono del propiciatorio. Lo que Dios quiere es misericordia. Y Jesús lo dijo: vayan y aprendan lo que significa que Él quiere misericordia en vez de sacrificio. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese con confianza. Si usted le ha fallado al Señor, si usted se ha alejado de Dios, si usted ha permitido que el pecado domine su vida, qué bueno que vino este día, qué bueno que usted está aquí. Acérquese al trono de gracia y usted encontrará misericordia. Hay personas que me dicen: Pastor Natán, yo no voy a la iglesia porque he pecado mucho. Es cuando más debes de ir. Es cuando más debes de acercarte. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos espirituales. Y si usted dice: no, pues es que yo no soy enfermo espiritual, con eso usted ya comprobó que sí, porque eso es orgullo. Sabe, David usó muchas veces esta frase de su gracia, de su bondad, de su misericordia.
Usted lee los salmos y esta frase está entretejida en un sinnúmero de salmos. David usa esta frase muchas veces y le voy a dar solo 2 o 3 ejemplos. Solo anótelos. Salmos 25:6. Salmos 25:6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Acuérdate de tu piedad y tu misericordia. Salmos 40, versículo 11: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y luego, cuando David pecó y se arrepiente, en el Salmos 51, versículo 1, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sabe, yo creo que la razón que David usó mucho esta frase de tu bondad, tu misericordia, tu perdón, tu gracia, la razón que David usó esta frase muchas veces es porque David había experimentado mucha misericordia de Dios. David había experimentado la abundancia de la gracia de Dios. David sabía que sin Dios él sería un miserable. David sabía que fue Dios quien le dio el éxito contra Goliat. Sabía que fue Dios quien lo seleccionó para ser el siguiente rey. David sabía que era solo la gracia de Dios que lo preservaba en vida cuando Saúl lo buscaba. Sabía que era únicamente la gracia y el favor de Dios que le iba a ayudar a gobernar la nación de Israel. Y cuando le falló a Dios, sabía que únicamente la misericordia de Dios lo podía perdonar. Con razón dijo: mejor es caer en manos de Dios que en manos del hombre, porque Dios es misericordioso. Yo deseo que usted hoy se vaya con esa convicción y esté completamente convencido de que su Dios es un Dios misericordioso. Con esto termino. ¿Sabe? Lo que sucedió es esto: Dios tomó la corona de su Hijo Jesús y la puso sobre nosotros. La corona de Jesús de favor y misericordia la puso sobre nosotros. Y Dios tomó lo que era nuestra corona y la puso sobre Jesús. Y le voy a leer esto. No lo busque, al final le diré dónde está. Solo quiero que lo escuche, y quiero que lo escuche como si lo está escuchando por primera vez en su vida. ¿Cuál fue nuestra corona que Dios puso sobre Jesús? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle diciendo: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias, obviamente burlándose de él.
Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso era nuestro, eso era suyo. Y Dios tomó lo suyo, su corona, mi corona, y la puso sobre Jesús. Y tomó la corona de Jesús y la puso sobre nosotros. Qué terrible es ver a personas hoy en día que caminan con un orgullo y una prepotencia en la iglesia. Pastores, ministros, evangelistas, miembros de la iglesia que se creen la gran cosa solo porque han sido coronados con la corona de Jesús. La iglesia cristiana contemporánea está infestada del orgullo, de orgullo espiritual. Dios empieza a usar a alguien un poquito y se cree que es la gran cosa. Hemos sido coronados con favor o gracia y misericordia. Hemos sido coronados para reinar sobre el pecado, sobre la muerte, y hemos sido hechos sacerdotes para ayudar a otros a conectarse con Dios y que también reinen sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso nos ha coronado el Señor. Entonces nuestra reacción debe de ser la misma reacción de los 24 ancianos del libro de Apocalipsis, que ellos arrojaban sus coronas a los pies de Jesús y decían: digno eres de toda gloria, de toda honra, porque tú nos has redimido de toda nación. Hoy usted puede hacer eso. Póngase sobre sus pies.